Mire, muchas veces nosotros vemos a Dios, a veces aunque no querramos, a veces involuntariamente, aunque no sea nuestra intención, vemos a Dios como alguien a quien nos acercamos únicamente en medio de una necesidad. Hay muchas personas, aún cristianos, que solo se acercan a Dios para pedir cuando necesitan algo. Y hay peticiones de diferentes tipos. Seguramente usted y yo hemos sido uno de ellos. Yo creo que nadie puede decir, no, pastor, no. Todos hemos tenido momentos donde nos acercamos a Dios solamente para pedir. Y hay peticiones de diferentes tipos. Hay peticiones de provisión, cuando hay alguna escasez, alguna necesidad, algún aprieto financiero, pedimos al Señor algo, pero pedimos. Cuando hay enfermedad, obviamente hay petición, ahí no se acuerda de nada más, la enfermedad es toda la petición que hay. Cuando hay un hijo perdido, descarriado, rebelde, que se ha ido del hogar, o que el jovencito está tomando un mal camino, seguramente hay un padre, una madre que se acuerda de Dios en petición por ese hijo, esa hija. Un matrimonio que está en pedazos, que está, o si no está todavía en pedazos, ya el suelo está bien frágil. Hay crisis, hay necesidad. Hasta aquella esposa o aquel esposo pidiéndole a Dios un milagro en su familia. Cuando ha sucedido una muerte y hay un dolor profundo en el corazón que parece que nada lo sacia, hay una petición de consuelo, de paz. Cuando hay una angustia, una preocupación en la vida, una mala noticia, hay una petición de que las cosas se resuelvan. Siempre tenemos peticiones en la lista. Siempre hay algo por lo que recordamos que Dios es capaz de hacer por nosotros. Y vamos a Él con una petición. Yo no sé cuál es su petición hoy. Seguramente la mayoría de nosotros que estamos aquí, hoy hemos venido y en algún momento mientras adorábamos al Señor, le ha dicho al Señor, Señor, tú conoces mi necesidad. O aunque el Señor la conozca, usted se la dijo. Seguramente usted le expresó al Señor su necesidad. Mientras adorábamos, mientras cantábamos, cuán grande es Él. Seguramente usted le dijo, Señor, yo sé que tú eres grande, haz este milagro. Todos tenemos alguna petición presentada delante de Dios, pendiente que Dios escuche nuestro clamor. Pero hoy yo quiero hablar de una petición bíblica, que una sola persona en la Biblia se acordó de pedirla. Una sola. Y yo quiero hablarle hoy de la petición olvidada, la petición por sabiduría. Yo quiero hablarle hoy de la sabiduría que para muchos, para muchísimos, es una petición olvidada. Para muchos ya o no lo saben o ya no le piden al Señor algo que va a resolver sus vidas, y es la sabiduría. ¿Sabe que una de las cosas que más necesita el ser humano en esta tierra para vivir bien es sabiduría? Y curiosamente es una de las cosas que menos tiene el ser humano. ¿Usted sabía eso? De las cosas que más necesita el ser humano para vivir bien es sabiduría. Y de las que menos tiene es también sabiduría. Yo quiero invitarle que vaya conmigo, por favor, al segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 1.
Segundo libro de Crónicas, en el Antiguo Testamento, muy cerca va a estar más cerca que lo encuentre de Génesis en adelante, que si se va al centro o si se va a Apocalipsis. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 1. ¿Por qué se llama Crónicas estos libros? Son dos, el primer libro de Crónicas y el segundo libro de Crónicas. Son libros que tratan acerca de relato histórico de Israel, especialmente el tiempo de los reyes en Israel, de los reinados, comenzando con el reinado de David, de Saúl, continuando con David hasta la gran cantidad de reyes que tuvo Israel a lo largo del tiempo. Y dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 1. Ponga atención y vaya conmigo en la lectura, por favor. Dice la palabra del Señor: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios, escuche esto, estaba con él. Y Dios engrandeció a Salomón en gran manera. Y convocó Salomón a todo Israel. Escuche, convocó a los jefes de millares, o sea de miles, a los jefes de centenas, o sea de cienes, convocó a los jueces, convocó a todos los príncipes de todo Israel, convocó a todos los jefes de familias. Y fue Salomón, y con él toda esta asamblea, toda esta gente, fueron al lugar alto que había en Gabaón, un lugar donde allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero Salomón recordó que David había traído el arca de Dios, el arca de Dios, el arca del pacto. Era un mueble que no simbolizaba, sino que era la presencia del Señor real. Donde ese mueble estaba, la presencia del Señor habitaba. Y el arca había sido traída de Kiriat Jearim al lugar que David le había preparado, porque él, David, le había levantado al arca del pacto una tienda en Jerusalén, un lugar para que pudiera estar la presencia del Señor. Asimismo, estaba allí el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, un herrero dedicado al templo, hijo de Ur. Estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Versículo 6. Subió pues Salomón allá delante de Jehová. Subió al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión. Ponga atención. Y ahí Salomón, delante de lo que representaba la presencia de Dios, ofreció sobre ese tabernáculo 1000 holocaustos, 1000 sacrificios, como una ofrenda delante del Señor. ¿Qué estaba sucediendo hasta ahí? Quiero explicarle. Salomón acaba de ser instalado como rey. Y no cualquier rey, ni cualquier reinado. Era el reinado de Israel. Ya era un reinado grande, porque el rey que tenía antes de él ya era un rey grande. Su padre David, el gran rey de Israel. Así lo conocían. El gran rey de Israel. David había engrandecido el reinado sobre Israel, y el Señor estuvo con David. Y la Biblia dice que David muere, y ahora Salomón, como lo leímos, es afirmado en el reino como rey, como el nuevo rey de Israel. Salomón, el nuevo rey de Israel. Y mire que la camisa era bien grande, los zapatos eran bien grandes, porque David no había dejado un reino en calamidad, no había dejado un reino en crisis, no había dejado un reino en pobreza, no había dejado un reino desprestigiado, había dejado un reinado poderoso,
había dejado un reinado conocido entre las naciones como glorioso, había dejado un reinado del que era afamado como grande, el gran rey de Israel. Así que Salomón ahora toma el trono y no lo toma en el papel de héroe. Usted se ha fijado cuando hay un mal gobernante en una nación y sale de su gobierno, y ahora hay uno que promete lo que todos prometen, pero al final no hay nada, ¿verdad? Y hay uno que todo el mundo está emocionado y ahora sí, y aquel llega con el disfraz de héroe a rescatar toda la pudredumbre que ha dejado el anterior gobernante. ¿Usted ha visto, verdad? Pues Salomón no llegó con ese disfraz. Salomón no se puso ese traje. ¿Por qué? Porque Israel ya era una nación próspera, grande, poderosa. Y ahora cae Salomón en el trono, delante del desafío de su vida. El desafío de su vida era dar la talla a semejante posición. El desafío de la vida de Salomón era no acabar mal y no traer calamidad a un reino que le fue entregado con tanta opulencia, con tanto poder. Y Salomón hace lo que usted y yo necesitamos aprender a hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos emprendido algún capítulo nuevo en la vida, algún desafío, una etapa de vida diferente, emocionante, con mucha expectativa, con mucha ilusión? ¿Cuántos solteros, por ejemplo, van a casarse y están emocionados? ¿Cuántos van a emprender un negocio y están emocionados? ¿O cuántos ya les está yendo bien? ¿O cuántos han recibido una herencia como la de Salomón y ahora están ante el desafío de ver qué hacen? Salomón tomó la decisión de convocar a todo el pueblo de Israel, convocó a todos los líderes de Israel, y dice la Biblia que se encaminó a buscar la presencia del Señor. Y se llevó 1000 sacrificios que ofrecer en adoración al Señor. La Biblia dice que llegó al lugar donde era el templo, y ahí dedicó sacrificios al Señor. Ahí se presentó delante de la presencia de Dios. Sabía que lo que le venía necesitaba una ayuda, un auxilio más grande que lo que él podía lograr. Y mire lo que dice el versículo 7. Después de haber ofrecido sacrificio, holocausto al Señor, aquella noche apareció Dios a Salomón. Escuche. Mire lo que Dios hace cuando nosotros le ofrecemos a Él. Muchos quieren ver a Dios obrar. ¿Qué le está ofreciendo usted? ¿Qué le ofrece? ¿Migajas, sobras de su vida, de su tiempo, de su fuerza? Mire, después de que Salomón ofrece, la presencia del Señor se manifiesta. Y se le apareció aquella noche Dios a Salomón y le dijo, ponga atención, pídeme lo que quieras que yo te dé. Cierro en ese versículo. Ponga atención. Pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Ya pensó usted que respondería? Si Dios se le apareciera y le dijera, pídeme lo que quieras que yo te dé. Escuche, no estamos hablando de alguien que tiene unos 20, 30, 50 millones en el banco. No, estamos hablando de aquel que provocó que esta semana el sol fuera cubierto por la luna en el día. ¿No sabe de qué estoy hablando? Busque la noticia. Mientras usted trabajaba, el sol ordenaba la luna por enfrente del sol durante el día. Y se producía un eclipse solar lunar. Y ese Dios le dice a Salomón, pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Wow. Lo que tú quieras. No hay restricciones,
no hay condiciones, no hay nada, ninguna letrecita pequeña en el contrato. Sin reserva, sin importarle a Dios lo que a Salomón se le ocurriera pedirle, le dice: pídeme lo que tú quieras que yo te dé. ¿Qué le pediría usted? No hay reserva. ¿Será que lo va a hacer, pastor? No hay límite. No hay, yo te aviso si logro contactarme con fulano para que me ayude. No. Pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Lo que quieras. Lo que quieras. Salomón dijo a Dios, versículo 8: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Escuche: confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, confírmese tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Y el versículo 10, Salomón se atreve a pedir la petición que para muchos está olvidada: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Tu pueblo tan grande. ¿Quién podrá hacer algo tan grande en esta vida sin sabiduría? Te pido una cosa, Señor: si tú has confirmado que yo soy rey en lugar de mi padre, dame sabiduría. ¿Qué habría pedido usted? Dijo Dios a Salomón. Escuche, versículo 11. Mire, hoy estoy bien tranquilo, despacio, así que usted me puede seguir sin problema, ¿verdad? Hasta que no pase algo extraño. Y dijo Dios a Salomón: escuche, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, no pediste, ponga atención, no pediste bienes, no pediste gloria, no pediste la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo. Sabiduría y ciencia van en camino. Sabiduría y ciencia para Salomón. Hecho está. Te son dadas. Wow. Y también, por eso la sabiduría es y tiene que ser para nosotros la primer petición en nuestro corazón delante del Señor, porque nada abre tantas puertas como la sabiduría. ¿Cuánta gente hay hoy actuando con necedad? La sabiduría es la capacidad para tomar las decisiones correctas de vida y alcanzar un fin exitoso en los asuntos cotidianos. Esa es la sabiduría, con la menor cantidad de errores posible, es lograr el éxito en lo que se hace.
Salomón le dice: Señor, te pido sabiduría. Con sabiduría habrían menos deudas difíciles de pagar. Con sabiduría habrían menos problemas familiares. Con sabiduría habrían menos decisiones mal tomadas. Habrían menos matrimonios que suceden por error, que después hay que soportarlo y salir adelante. Pero cuando estaban solteros pudieron decidir mejor. Con sabiduría, hoy habría más gente cerca de Dios de verdad. Con sabiduría, hoy habría más gente consultando la Biblia que consultando el YouTube. Con sabiduría, hoy la gente se basaría menos en sus tradiciones de sus antepasados y creería más en lo que el Señor quiere para sus vidas. Creerían menos en el cordoncito rojo de los recién nacidos y creerían más en presentarlo delante del Señor y decirle: Señor, te consagro la vida de mi hijo para ti. Con sabiduría, muchos de nuestros problemas no existirían. Escucha lo que le estoy diciendo, y con mucho atrevimiento, con fe, con certeza, con sabiduría en nuestra vida, tomaríamos mucho menos cantidad de malas decisiones. Y seguramente usted está pasando hoy una temporada de vida complicada por decisiones tomadas sin sabiduría. Porque llevar una familia necesita sabiduría. Ser un buen esposo, una buena esposa, necesita sabiduría. Ser un hijo que honra a sus padres y al Señor requiere sabiduría. Ser un buen empleado, ser un buen empresario, requiere sabiduría. Usar bien el dinero que llega a nuestras manos requiere sabiduría. Hay muchos que se marean con el dinero, se endiosan el dinero porque son necios en su propia opinión. Les parece que eso es lo único que es importante para sus vidas. Salomón lo tenía todo y pudo haber pedido más. Y la Biblia dice que Salomón le dijo: Señor, dame sabiduría. Y mira lo que me impacta, que Salomón le dice al Señor: dame sabiduría. ¿Está conmigo aquí, Grosbin? Dame sabiduría, no para mí, porque lo que yo quiero hacer por ti necesita sabiduría. Ni siquiera la petición era por él, era porque había en el corazón de Salomón el deseo ferviente de que lo que Dios le había encomendado en su mano no colapsara. ¿Qué cosas Dios ha encomendado en su mano? ¿Por qué va a permitir que colapsen? Por falta de sabiduría. El Señor le dice a Salomón: sabiduría y ciencia te son dadas. Versículo 12. Pero tan lindo es tu corazón, Salomón. Ya, sabiduría la tienes, anótala. Ya, disfrútala. Disfruta sabiduría. Pero también te daré lo que no me pediste. Te daré lo que no me pediste. Eso es lo que Dios hace, amada iglesia, cuando usted y yo clamamos al Señor por aquella petición olvidada. Cuando nuestro corazón le dice al Señor: Señor, dame sabiduría. Quiero hacer las cosas no como todo mundo. Quiero hacer las cosas como tú quieres que yo las haga. Quiero hacer las cosas bien. Quiero equivocarme menos. Pastor, pero somos imperfectos. Sí, pero no viva con esa canción toda su vida. Porque el que le pide al Señor sabiduría y el Señor le embiste de sabiduría, vive como un sabio, tomando decisiones correctas. No vive todo el tiempo equivocándose por todo. Y cuando pedimos al Señor sabiduría, cuando nuestro corazón está en orden,
el Señor da lo que no pedimos, pero que Él quiere bendecirnos. Le dijo a Salomón: me pediste sabiduría, la tienes, disfrútala, pero también te daré riquezas, recíbelas también. Voy a darte riquezas, voy a darte bienes, voy a darte gloria. No por ahí más o menos, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Dice la Biblia que de todo el mundo llegaban reyes a Israel a visitar a Salomón, a conocer el reinado de Salomón, porque le llamaba la atención dos cosas: la sabiduría que se hablaba de Salomón y la gloria que el reino de Israel manifestaba con todo su poder. Y dice la Biblia que los reyes de la tierra venían y traían camiones de oro, de plata, de maderas preciosas y de metales preciosos, de piedras preciosas, y la traían como un regalo a Salomón, solo para que les permitieran ver lo que estaba sucediendo. Dice en una ocasión en el libro de Mateo que cuando hablaban de Jesús decían que solamente en Salomón habían visto tal sabiduría como la que hoy veían en Jesús. Eso dice la Biblia en Mateo capítulo 12, que solamente en Salomón contaba la historia que había habido tanta sabiduría como la había en Jesús. Salomón cargaba la sabiduría del mismo Cristo y el Señor lo bendijo. ¿Sabe por qué hay conflictos personales? Porque hace falta sabiduría. ¿Sabe por qué hay gente que sigue parándose la cara una con otra? Porque les hace falta sabiduría. ¿Sabe por qué hay gente publicando indirectas en las redes sociales? Porque les hace falta sabiduría. ¿Sabe por qué hay cristianos burlándose de cosas cristianas en las redes sociales? Porque son cristianos sin sabiduría. No me extraña que estén metidos en múltiples problemas. ¿Sabe por qué hay matrimonios que hoy cerca del Señor siguen en crisis y no salen de ella? Porque necesitan sabiduría. Podrán tener muchas otras cosas, pero sin sabiduría están hundidos. Hay una petición olvidada que deberíamos hoy traerla al altar y decirle: Señor, sí, seguramente me duele una pierna, me duele un brazo, o como a mí la cara, todo por un lado. Sí, seguramente me hace falta provisión. Sí, seguramente tengo una dificultad familiar. Seguramente tengo una crisis en mi casa. Seguramente tengo un hijo que no sé qué hacer con él. Pero ¿y qué tal si las hacemos todas esas a un lado? Y le decimos: Señor, dame sabiduría. No quiero equivocarme más. No quiero fallar más. No quiero seguir tomando malas decisiones. Dame sabiduría. El Señor demanda un pueblo santo pero sabio, que deje de estar tomando decisiones infantiles, movidas por sus emociones. Hay una comunidad cristiana en este mundo hoy como niños rebeldes, con rabietas de niños, sin sabiduría. Se van de las iglesias porque no tuvieron la sabiduría para enfrentar una situación, porque no amaron al Señor con pasión, no se encontraron con la palabra que les dio sabiduría. Gente que se resiente con Dios porque Dios no respondió un mandado. Cuando Salomón se presentó delante del Señor, primero ofreciendo, le dijo: Señor, aquí estoy. Mucha gente orgullosa, la sabiduría es enemiga del orgullo.
Porque la sabiduría no llega al orgulloso. El humilde recibe sabiduría. Salomón se rindió delante del Señor y alcanzó sabiduría. Salomón pudo haberle pedido todo el poder, toda la gloria a Dios. Tuvo la oportunidad, le dijo: pídeme lo que tú quieras. Y le dijo: dame sabiduría. Sabiduría para escoger los amigos. Sabiduría para saber dónde ir, dónde no ir. Sabiduría para poder negarse ante una propuesta indecente. Sabiduría para poder extenderle la mano a aquel que lo necesita, sabiendo qué es lo que tengo que hacer. Sabiduría. Necesitamos sabiduría. No solamente necesitamos ser un pueblo que canta, que da gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, sino que un pueblo que cuando sale por esas puertas en su trabajo mañana lunes aplica sabiduría. No es rencoroso, no menosprecia, no insulta, es sabio. Le dijo el Señor: por cuanto no me pediste riquezas. Hay gente que sigue pensando que las riquezas son el centro de su vida, que si no le pagan no viene al culto, porque sigue pensando que los bienes son lo más importante, que la gloria, que el reconocimiento es lo más importante. Mire que le dijo el Señor a Salomón: por cuanto ni siquiera me pediste que te entregara la vida de aquellos con los que tienes que pagar. Porque Salomón tenía enemigos. Se sentó en el trono y así como ganó amigos, ganó enemigos. ¿Quiénes de ustedes no tenemos enemigos? Y no le digo de aquellos que usted provoca, que por lo que sea hay enemigos en contra suya. Porque ni siquiera me pediste la cabeza de ellos, le dice el Señor. Ni siquiera me pediste que te diera días, que te diera vida. Ni siquiera me pediste que te diera vida. ¿Cuántas veces le hemos pedido como padres al Señor: Señor, dame vida para ver a mis hijos? ¿Cuántos padres le hemos pedido eso al Señor? Pero ¿cuántas veces le hemos dicho: Señor, dame sabiduría para que si solo 5 años me queda con ellos, quiero hacerlo mejor? No quiero fallar. No quiero equivocarme con ellos. ¿Cuántas veces hemos tenido esa petición olvidada? Sabiduría para dejar de chismear. Hay gente chismosa, cristiana, que hasta chistes le hacen en las redes sociales a los cristianos chismosos, vergonzosamente. Y muchos hasta lo comparten cuando ellos mismos son chismosos. ¿Sabe por qué hay gente chismosa? Porque son gente insensata, necia. Un chismoso es alguien que no es sabio. No me gusta, pastor, pero me entretiene. Sí, lo último que tiene es sabiduría. Así se va a perder de la bendición del Señor que usted no le ha pedido. Yo deseo que el Señor me bendiga con lo que no le he pedido, a causa de pedirle lo que sí debo pedirle. No desperdiciemos nuestro tiempo delante de la presencia del Señor para ir con nuestros lamentos, cuando hay algo más arriba que lo resolverá todo. ¿De qué nos servirá hoy tapar este agujero, este bache del problema que tenemos, si mañana por falta de sabiduría nos metemos en otro hoyo? Ay, dice la gente, ay, ¿qué será que ahora me acerqué a Dios? Como tengo problemas, no salgo de uno y me meto en otro. Yo le diría: regrese y dígale: Señor, hoy que estoy en tu camino, dame sabiduría. Dame sabiduría. Porque eso no es bíblico. La sabiduría abre puertas, nos salva la vida.
La sabiduría nos hace vivir bien. La sabiduría nos enseña, cuando la tenemos, nos enseña lo que tenemos que decir, lo que tenemos que hacer, con quién tenemos que hacerlo. Sabiduría. ¿Cómo necesitamos sabiduría? Si usted sabe que el Señor lo rescató del alcoholismo, sea sabio. Pero es que solo vamos a ser sabios con sabiduría. No vaya a aquel cumpleaños donde usted sabe lo que va a haber. Sea sabio. Usted todavía siente el olor a alcohol y es normal. Es normal, porque el que está en el proceso de venir a Cristo, de renunciar a toda la vieja naturaleza, sigan habiendo tentaciones. Usted era adicto a la pornografía. Usted se queda solo en su casa, guarde el teléfono, ponga a hacer ejercicio, cocine, limpie la casa, haga algo, otra cosa. Pero no se exponga, porque si usted sabe que es frágil, que es débil, va a caer. Novios, tan cuidado, porque la cama está ahí siempre reluciendo. Pero con sabiduría se cierran puertas. Se cierran puertas. Dice el Proverbio capítulo 1 versículo 7, escrito nada más y nada menos que por Salomón. Escuche, el principio de la sabiduría. Por si alguno se lo preguntaba, gracias por preguntármelo. El principio de la sabiduría, por donde empieza la sabiduría. La S de sabiduría comienza por el temor de Jehová. Una persona que ama a Dios, que rinde su corazón al Señor, que le dice: Señor, te amo, te necesito, quiero honrarte, quiero vivir para ti. Ahí empieza la sabiduría. No se puede tener sabiduría solo por canas. Mire, gracias a Dios que ustedes las mías no me las mira. Pero algunos ya las tienen y bien blancas. Y eso no da sabiduría necesariamente. Hay muchos bien blancos de arriba y muchas. Lo que pasa es que también se lo ocultan. Insensatos, necias, sin sabiduría, porque las canas no dan sabiduría. El principio de la sabiduría, dijo Salomón, es el temor de Jehová. Si usted hoy se rinde a Cristo, si usted hoy rinde su vida al Señor, si usted hoy toma una decisión de amar a Dios por sobre todas las cosas, yo le puedo asegurar que usted va a comenzar a tener una vida cargada de sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El insensato dice: a mí no me diga, pastor, lo que yo tengo que hacer. Es mi vida y yo hago con ella lo que me dé la gana. Cuando esté en problemas, acuérdese de Salomón. No de mí, porque ¿de qué le sirvo yo? Acuérdese de Salomón. Y vuelva a los pies del Señor y dígale: Señor, perdóname. Necesito sabiduría. Si usted sigue de orgulloso y prepotente, de altanero, de necia, va a llegar a un punto en donde va a colapsar su vida. Porque la vida del necio colapsa tarde o temprano por falta de sabiduría. El principio de toda sabiduría es temer al Señor, es honrar a Dios, es decirle: Señor, que yo quiero que tu vida, que mi vida te ponga a ti en alto. No está en la pantalla, pero se lo leo. Dice Santiago capítulo 1 versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, porque yo no quiero que usted se vaya hoy condenado. Porque si usted sabe, usted y yo sabemos, todos sabemos cómo estamos de sabiduría. Todos sabemos qué tipo de decisiones hemos estado tomando. Porque la muestra de cuán sabios somos
son las decisiones que tomamos. Usted no me diga a mí que usted es sabio tomando malas decisiones. La muestra de la sabiduría está en las decisiones que toma. Todas, grandes y pequeñas. Así que si alguno de ustedes hoy tiene faltas de sabiduría, hay esperanza. Pídala a Dios. Qué lindo. Qué lindo que hoy podemos decirle: Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para ser un padre y una madre como tú quieres, para ser un miembro de la iglesia como tú quieres, para ser un siervo tuyo como tú quieres, para ser un hijo como tú quieres, para ser un empleado como el que tú quieres. Mire, hasta para que usted ayude a su familiar allá en su país, usted necesita sabiduría. Después se queja porque se aprovecharon de usted. Se queja porque todo el mundo le quedó mal. No fue por culpa de ellos. Fue culpa del que no lo hizo sabiamente. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Escuche, me gusta esto. Y sin reproche. Hay una cosa que cuando le pedimos al Señor, Él no la condiciona. Le encanta a Dios que vayamos a escarbar de ese baúl olvidado una petición que está abandonada. Le encanta que le digamos: Señor, dame sabiduría. Quiero ser una mujer sabia. Quiero ser un hombre sabio. Dice la palabra del Señor que Él da la sabiduría al que se la pide, la da sin reproche. No se lo enseña en la cara y le dice: ¿cómo me vienes a pedir esto? Si mira cómo te has portado. No lo dice: no te lo mereces. La sabiduría es la petición que el Señor no dice: espera. Espera. La sabiduría no es la petición que Dios dice: no. No es para ti. La sabiduría es la petición que, aunque está olvidada, es la petición que no tiene reproche de parte de Dios. Es la petición que la alcanza el que la pide. No hay condiciones, no hay reservas, no hay excusas de parte del Señor. Él dice: pídeme sabiduría y te la doy sin reprocharte nada. Porque el deseo de Dios es que vivamos sabiamente. Claro que el deseo de Dios es que dejemos de tomar malas decisiones, que dejemos de caminar movidos por nuestras emociones o por nuestras intenciones. Claro que el deseo de Dios es que caminemos con sabiduría. Por eso Él la da sin reproches al que se la pide. No habrán reclamos delante de la presencia del Señor cuando usted venga y le diga: Señor, quiero sabiduría. Sí, estoy lleno de estos problemas, Señor. Tengo estas necesidades, pero necesito lo que en realidad va a resolver mi vida. Necesito sabiduría, Señor. El Señor no te dirá no, no te dirá espera, no te dirá por qué me pides esto. Lo dará sin reproche. Jóvenes, aquí hay jóvenes de 18, 20, 21, 22, 25. Por favor, no esperen a que el tiempo les avance para vivir con sabiduría. Jóvenes de 15, de 16, ustedes pueden ser sabios, más sabios que sus padres. Pídanle sabiduría a Dios para no tomar malas decisiones más. Sean jóvenes como lo que Pablo le decía a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, Timoteo. La única manera, amada iglesia, que allá afuera el mundo nos vea como ejemplo, que nos respeten, que nos tengan en estima, es porque haya sabiduría. El poder
impresiona un rato, los milagros impresionan un rato, las profecías impresionan a quien las escucha, pero la sabiduría, hay mucha gente sin vergüenza hoy profetizando. Hay mucha gente que hoy predica que por detrás es una película completamente diferente. Esa gente es la vergüenza del evangelio de hoy. Pero alguien que se para con sabiduría de parte de Dios, que sabe hacer las cosas bien, que le ama, que le sirve, es tenido en estima. Alguien que perdona porque es sabio, alguien que abraza porque es sabio, alguien que enfrenta las situaciones con compasión, con amor, con paciencia, porque es sabio. Allá afuera lo que demuestra es al bendito evangelio de Cristo hecho carne. Cansado está este mundo de cuánta gente insensata, necia. Por eso se disparan cohetes en todo el mundo hoy, porque hace falta sabiduría. ¿Qué va a esperar usted? ¿Qué va a esperar? ¿Seguir con infantilismos? Los niños no son sabios. ¿Usted sabía? No hay un niño sabio. El niño es rebelde. El niño es necio. Usted le dice acuéstese y se levanta. Usted le dice venga y se va. Así hay mucho cristiano que no obedece. No obedece al Señor, no obedece a su pastor, no ama a su hermano, está de rebelde, de insensato. No sea sabio en su propia opinión, así es el necio. Dice Proverbios 11:14, otra vez escrito por Salomón. La Nueva Versión Internacional dice: sin dirección la nación fracasa. El éxito, en otra traducción dice la sabiduría depende de los muchos consejeros. Yo quiero lanzarle un desafío, amada iglesia. Ya no tome decisiones sin pedir consejo. Ya no tome decisiones sin pedir consejo. Aprenda a pedir consejo. Eso practica su humildad. El que no pide consejo es soberbio, es orgulloso. Aprenda a escuchar lo que alguien más opina acerca de su situación, acerca de sus planes. Cada vez que usted toma una decisión sin consejo, usted está poniendo en juego su sabiduría, porque el éxito, la sabiduría viene también en la multitud de consejeros. Escuche el consejo. Atrévase a ser humilde y decirle a alguien: mira, ¿qué te parece esto que estoy pensando hacer? Pero busque a alguien que ame a Dios, que le ame a usted. Pida consejo. Escuche el consejo. Solteros que se van a casar, escuche el consejo de sus padres. Le guste o no le guste, usted escúchelo. Escuche el consejo de su pastor. Solteros, escuchen el consejo de su pastor antes del primer besito. Mire, no me salía de una semana. Gloria a Dios. Pida consejo. El éxito está en los consejeros, en escuchar el consejo. Pídale sabiduría al Señor. Pida consejo. ¿Cuántas decisiones usted y yo hubiéramos tomado mejor si hubiéramos pedido consejo? Ay, pastor, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué no preguntó eso hace 2 años? Antes de tomar la decisión. ¿Por qué no preguntó antes de enamorarse? Ay, me dañó, me rompió el corazón, me voy de la iglesia. Eso no es culpa del fulano ni de la fulana.
es culpa de la mala decisión. Alguien le hubiera contado algo que no sabía y le hubiera servido de consejo. Saquemos la petición olvidada y traigámosla delante del Señor. Y digámosle: Señor, dame sabiduría. Mire, por sobre el poder de Dios que se manifiesta a través de este servidor, por sobre todo cualquier don que el Señor reparte en mi vida, yo prefiero sabiduría. Yo prefiero sabiduría. Prefiero tener de parte del Señor la capacidad de poder hacer las cosas bien, de decir las cosas bien, de ir donde debo de ir, de no ir donde no debo de ir. A vivir por momentos emocionantes únicamente. Salomón, solo por debajo de Jesús, fue el hombre más sabio de la tierra. Se equivocó cuando se le olvidó Dios, se equivocó. Cuando abandonó al Señor, se equivocó. Uy, mucho. Escribió el libro de Proverbios cargado de sabiduría. Pero escribió el libro de Eclesiastés arrepentido de haberse olvidado de Dios, pero cargado de sabiduría, diciéndonos: ¿de qué te vale? ¿De qué te vale trabajar de sol a sol si no tienes tiempo para disfrutar del fruto de tu trabajo? Lo dice Eclesiastés. No desperdiciemos nuestra vida solamente en aquellas peticiones que nos tocará esperar, nos tocará recibir de parte del Señor a veces un no. ¿Por qué no decirle: Señor, quiero lo que no me vas a reprochar? Quiero recibir de ti lo que no me vas a condicionar. Quiero sabiduría. Quiero salvar mi vida, Señor. Dame sabiduría.